Ahí va. No queríamos perdernos esta clase porque es el cierre de la unidad 2. Entonces, y de hecho la semana que viene tienen que entregar un trabajo cuyas consignas no les pasé ahora a la mañana, sí se las voy a pasar ni bien termine el Zoom, pero más que nada para no generar las dudas o el conflicto, la pregunta de ¿lo tenemos que entregar hoy? No. El trabajo de cierre de unidad número 2, les entrego la consigna hoy, cuando terminamos el Zoom, se las mando por mail, pero es para entregarla el 28. Eso ahora lo aclaré, lo corregí, pero como en el cronograma inicial estaba puesto como que se entregaba hoy, bueno, nada, quería evitar esas dudas. Es respecto a la cultura del aguante y eso que mencionaba el texto ese cortito de Barsky. Van a utilizar ese editorial, pero van a hacer un análisis. En realidad la idea del trabajo de cierre número 2 es el trabajo inverso al que hicieron en el número 1, por decirlo de alguna manera. Van a deconstruir un editorial tratando de identificar actores, factores, problemáticas que en definitiva nos están hablando un poco de los primeros ejes de la materia, los ejes conceptuales de la materia, los que vimos en la unidad 1, y otro poco del lugar del periodista. Un poco esa es la idea. Como ven ahí la consigna es leer ese editorial que mencionaban recién, seguir admitiendo compañeros, y analizar la nota. Se les preguntan cosas muy, muy concretas, por ejemplo, ¿cuál es la problemática? Uy, ahí estoy dibujando yo. Vamos a estar dibujando. ¿Cuál es la problemática que trabaja el artículo? Bueno, eso es bastante sencillo, lo único que tienen que recordar, y ahí se los recordamos en realidad en esta última parte, que lo describan en forma completa, ¿sí? Que no pongan solo la violencia en el fútbol, por ejemplo. Lo mismo, ¿cuáles son los principales conceptos utilizados en la nota? Hablamos más que nada de conceptos que usa de manera teórica, ¿sí? En algunos casos son conceptos que están explícitamente vinculados a lo teórico y en otros casos él los usa como herramientas de análisis, ¿sí? Entonces son conceptos fuertes, conceptos con los cuales que les ayudan a definir la práctica, en ese sentido, conceptos. No, porque conceptos en términos generales hay como un montón, pero bueno, aquellos que le ayudan al autor de la nota a describir la práctica, a definirla, ¿sí? O analizarla. ¿Qué podría ser, por ejemplo, el caso de la cultura, cuando él claramente habla del tema cultural respecto a los comportamientos que tienen las barras bravas? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, si menciona el aguante podría ser una cuestión así que al pasar un concepto no definido teóricamente, pero en este caso lo es. O la cultura también, si ustedes identifican alguna perspectiva de cultura. A ver, cuando digo identifican, el ejercicio de esto tiene que ver con... que voy a seguir admitiendo personas. Tiene que ver con reconocer en el texto, en un texto periodístico, estas cuestiones teóricas. Por lo tanto, es normal que en un texto periodístico no les aparezcan, bueno, según el autor tal. En este caso, aparece con alguna concepción, pero no con todas, Sí, porque por lo supuesto. retoma a la Barces. Claro, en este caso, pero no es lo usual incluso, no es usual que en un editorial nosotros encontremos que se mencionan autores académicos. Por lo tanto, habría que descubrir, bueno, ese lo tienen explícitamente, ese concepto lo tienen explícitamente, y hay otros que, por cómo se posiciona el periodista, uno puede dar cuenta que está utilizando tal perspectiva. En ese caso, una cuestión. Por ahí lo que les voy a sugerir, o lo que yo voy a estar mirando es, por supuesto, hay conceptos que explícitamente se mencionan como teóricos, hay conceptos que ustedes pueden relacionar teóricamente o interpretar teóricamente. A ver, el concepto, cómo aparece la identidad, cómo aparece la cultura, cómo aparece lo popular, eso ustedes lo pueden interpretar teóricamente, más allá de que el periodista no esté diciendo, este concepto lo saco de, ¿sí? Bueno, en esos tres conceptos clave, sí es interesante que ustedes pongan, bueno, y acá la cultura se está viendo de tal lado, acá lo popular de tal lado,
Eso sí es interesante. Porque son, a ver, porque es un análisis desde la materia nada más, o sea, obviamente no es un ejercicio que Pero tiene en sentido el hacer. caso de las identidades, digamos, queda como disputada la identidad por un lado de las barras y por el otro lo que representan en relación a lo que es los clubes y la identificación que él mismo dice que tienen con los barrios, que tienen, creo que menciona la lucha entre Herli y de Talleres y Herli, algo en Herli, entre Talleres y no me acuerdo, creo que Los Andes, era el otro club que Sí, mencionan menciona por que es ejemplo, sí. entre ellos dos, digamos, la disputa, digamos, sería la identidad del barrio, la identidad de la barra brava, que se pone en juego, y las distintas disputas que dice que no se encuentran en el fútbol de primera división, y sí en la B metropolitana por la cuestión de la cultura del conurbano bonaerense, digamos, y la relación contra la policía y eso. Bueno, exacto. Ahí, si, yo no sé, por ahí no están, bueno, digo, esto que les voy a comentar está en realidad en la facilidad de cada uno, digamos, en lo que a ustedes les resulte más fácil. No, no necesariamente las tienen que responder en orden, y es cierto, por algo que vos estás mencionando, Perla, a ver, los actores, por ejemplo, de la problemática, o sí, bueno, básicamente los actores, pues sí, también uno podría decir los lugares, las instituciones, nos van indicando de qué concepto se está hablando, o desde qué perspectiva se está trabajando tal concepto. Por lo tanto, como es algo que nosotros les preguntamos después, puede ser que a ustedes les resulte más fácil contestar las otras preguntas y después volver al tema de los conceptos. Puede ser, no lo sé. Digo, las preguntas no necesariamente tienen que ser respondidas en ese orden. Pero en cualquier caso, lo que les recomiendo es fijarse en esos conceptos sin los cuales el texto un poco se cae. ¿Sí? Por ahí hay veces que hay conceptos que pueden ser, a ver, bastante. Voy a inventar uno, qué sé yo, tal vez no sé, cancha o estadio no tienen mucha fuerza en este tipo de artículos, pero sí lo tendría en un artículo que habla, digamos, más de, bueno, no sé, o los rituales del estadio, o hace algún tipo de relatoría o descripción densa de eso que pasa en los estadios, y entonces el estadio se convierte en un lugar construido por los hinchas, por los barras. Estoy inventando una situación. Pero quiero decir, el estadio en sí no es un concepto conceptual particular, bueno, un concepto conceptual, qué horrible que quedó eso. Un concepto teórico fuerte per se, sino que los conceptos son utilizados teóricamente en relación a lo que se está queriendo explicar. ¿Sí? Por eso en realidad o sea, yo como ejercicio lo que les sugiero es primero leer la nota y después, a veces es leer la nota, ya que es cortita, la dejamos descansar un poco, qué sé yo, y cuando volvemos a ella, volvemos a pensar, bueno, a ver, ¿qué me quedó de esta nota? ¿De qué habla? ¿Cuáles son las ideas principales? Y a partir de ahí, como seguir desmenuzando de a poquito. Por un lado los conceptos, por el otro lado los actores, por el otro lado la problemática, porque en realidad lo que queremos que ustedes hagan es ese ejercicio, que desmenucen ese editorial para ver la cocina de ese editorial, por algún lado, cómo la construyó el periodista, en quiénes estaba pensando cuando hablaba de, o cuando habla de, bueno, la violencia del fútbol, no les puedo decir más porque yo les estoy definiendo la problemática, o sea, pero, a ver, eso, cómo el periodista aborda la problemática de este editorial. ¿De qué se vale? ¿De qué herramientas? Porque por eso le preguntamos más adelante sobre, sí, le preguntamos, ¿no? Al final, sí, sobre las fuentes de información, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en las últimas dos preguntas, en la última específicamente, les decimos, describa brevemente cómo aparecen representadas las siguientes dimensiones. Eso refiere a ver, de vuelta, ¿en qué está pensando el periodista cuando menciona a los medios o a las instituciones? Piensen, por ejemplo, no sé, nosotros nos centramos en la Facultad de Periodismo. La Facultad de Periodismo puede ser representada en la voz de, no sé, la voz de la decana.
en un, no sé, estoy pensando en una nota en donde se habla de la Facultad de Periodismo de La Plata, y entonces dice, la Facultad de Periodismo, por ejemplo, no sé, apoyó tal medida, por ejemplo. Pero ahí la Facultad de Periodismo es, y ahí me muestra que, es la voz de la decana, por ejemplo. O sea, aparece representada a través de la figura más jerárquica de su gestión. Que no es lo mismo que si la Facultad de Periodismo apareciera representada por la multiplicidad de estudiantes, o la diversidad de estudiantes que van a ella. O por, no sé, la figura más mediática que tenga. ¿Sí? O sea, la institución es la misma, pero ¿cómo aparece representada? Eso también es una elección del periodista, y también es una elección que tiene que ver con la problemática que está abordando. ¿Me explico? ¿Más o menos? ¿O se me cortó Sí, todo? sí. Ya. Okay, bueno. Sí, Se sí, cortó se entiende. bastante el audio. Sí, sí, acá en un momento me marcó que era bastante inestable, pero es mi internet, supongo también. Así que, como podrán haber visto, el trabajo de cierre número 2 depende entonces de 5 preguntas principales, y lo que tiene que ver en general entonces es con ese ejercicio, con que ustedes, leyendo una nota editorial, la puedan deconstruir, puedan ver qué hay detrás de esa nota. ¿Por qué? Porque en la unidad 2, básicamente, sumamos a toda la parte conceptual de la unidad 1, un poco el qué hace el periodista con todo eso. Es más, la unidad 2 en sí hace un recorrido por 4 textos que ustedes vieron, la ponencia que escribí con Jessica, el texto de Canclini, el texto de Prudkin y el texto de Cabrera González, y un poco la lógica es, bueno, a ver, ¿cómo se aplica la teoría en el primer texto, en el texto de la ponencia que escribí con Jessica? Ahí la idea es ver cómo se aplica esa teoría de la unidad 2 en la práctica, o sea, cómo cómo se traslada al periodismo algo que viene de la investigación social. Es un poco como lo central de ese texto. El segundo texto sería el de Canclini, y en el texto de Canclini lo que hace es explicarnos en qué contexto se aplica o se hace ese traslado, digamos, porque obviamente no es lo mismo trasladar conceptos teóricos en un contexto multimedial, multipantalla, multiidentitario, como pueden definir distintos autores, a otros contextos previos. Después, con el texto de Prudkin nos va acercando un poco a mediante qué tecnologías trabaja el periodista ese contexto, ¿sí? Y esas ideas teóricas, diríamos nosotros, pero porque estamos en la materia. Y finalmente, el texto de Cabrera González revisa un poco, analiza la cuestión de qué implican estos cambios para el periodista, para la formación del periodista y para la profesión del periodismo. Entonces, un poco como que esa es la línea, ¿sí?, que proponemos en la unidad número 2. En ese sentido, bueno, no voy a volver sobre el texto de la ponencia porque sobre eso ya hablamos, me parece, en el último Zoom. Pero el texto de Canclini, por ejemplo, ¿tuvieron la oportunidad de leerlo? Sí, ¿no? Más o menos ya. Sí, sí. Bien. Es cortito, pero hay que tratarlo con cariño porque es un texto de los años 90, de mediados de los años 90. De hecho, yo lo revisábamos, uno siempre vuelve a revisar los textos antes de las clases, y digo, estas cosas que cuando yo estudiaba Canclini, ¿viste?, ya las veía como algo, bueno, no tan ajeno, hoy las leo y digo, ¡qué antigüedad! Cuando las marqué porque hasta me causaron medio gracia, porque cuando habla de lo global, claro, él está hablando en los años 90, entonces dice, habla de las últimas tecnologías comunicacionales, desde la televisión hasta los satélites y las redes ópticas. Nosotros ni siquiera usamos ya esos conceptos para hablar de nada que tenga que ver con lo global, o no hablamos así de las últimas tecnologías. De hecho, hasta se discute eso de nuevas tecnologías que tal vez ya no lo son. Particularmente para ustedes, bueno, para mí, capaz que... Pero es que un poco Canclini refiere a eso, refiere a cómo afectaron
la velocidad de los cambios en las tecnologías de la comunicación a nuestras formas de concebir nuestros contextos, ¿sí? Y de construir y reconstruir la cultura, que recuerden, la cultura es aquello que guía nuestro accionar, ¿no? De alguna manera, porque lo tenemos incorporado, porque también las tenemos, lo vamos reconstruyendo, no solo individualmente, sino socialmente, pero es algo que son como que muchas veces se ve a través de pautas implícitas, explícitas, pero que básicamente guían nuestra acción, ¿no? También nuestra forma de pensar y de relacionarnos, pero básicamente nuestras acciones hasta en la vida diaria. Entonces, en ese sentido, la pregunta de Canclini, ustedes corren acá con una ventaja, ustedes ya leyeron un texto de Canclini y ya saben más o menos para dónde va el autor. De hecho, este texto creo que es anterior al que nosotros les dimos antes, y entonces aparecen conceptos más clásicos de él. Por ejemplo, uno sabe que cuando lee Canclini va a leer la palabra hibridación. Eso es casi del primer Canclini. Después, hablar de consumo cultural, también es Canclini. No porque sean conceptos, exclusivos de él, sino porque son parte de su teoría, de su forma de explicar básicamente la cultura, ¿no? Y bueno, en ese camino les decía, si bien es un texto de los 90, y hay un montón de cosas que sobre todo, no sé, yo imagino, es un prejuicio, pero seguramente algunas ustedes ya las verán como obvias, esta cuestión de pensar, y bueno, sí, la identidad no se puede definir desde un lugar, un territorio cerrado, o solamente a través del enfrentamiento. Capaz que por más que nosotros en la materia les demos herramientas teóricas para explicarlo de esa manera, en la práctica tal vez a ustedes ya ni siquiera les hace ruido, ni siquiera les parece una problemática, les parece algo común, sentido Se común. está cortando todo de nuevo, el audio. Bueno, repito entonces. No, mucho por la Se estabilidad. cortó cuando dijo lo de identidad. ¿Por dónde se quedaron? Bueno, les repito con la idea de Canclini. Si bien el texto es de los años 90 y ya, ahí en ese mismo texto él planteaba posibles líneas de investigación que podría cerrar de alguna manera o actualizar el texto de Cabrera González, tranquilamente, con esto de los efectos que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad y en la cultura, y bueno, nosotros podríamos agregar específicamente en el periodismo, en la función del periodista, etc. Si bien, les decía entonces, es un texto viejo, es un texto que nos sirve para explicar entonces cómo se fueron dando esos cambios y cuál es la importancia de tenerlos en cuenta, un poco. Porque en realidad esos cambios tecnológicos no fueron solo cambios tecnológicos, no fueron solamente nuevos aparatitos que nos agilizaron la comunicación y nos, bueno, en algunos puntos nos facilitaron el acceso a distinta información, a distante información también. Sino que, bueno, justamente por esas facilidades, por esas potencialidades que tenía cada tecnología, lo que hizo fue reestructurar la forma en que nosotros concebimos a las culturas, la nuestra, las de los demás, pero también las interacciones, y yendo hacia el lado del periodismo, que si bien no lo trabaja tanto Canclini, sí obviamente Cabrera, como para profesionales que están ahí en el centro del cruce de información, ¿sí? como es el periodismo, ¿cómo influye eso? ¿Cómo, eso me refiero a la agilidad y a la inmediatez de las comunicaciones? Influye de distintas maneras, y esto ya sí lo tenemos más adentrándonos en el texto de Cabrera González,
influye por las buenas y por las malas, ¿no? Cuando ella habla del profesional polivalente, dice, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo el periodista se hace más cargo y tiene por ende mayor control sobre aquello que informa, pero por otro lado tiene mayor sobrecarga, mayores responsabilidades sobre esos contenidos, por supuesto. Y entonces, bueno, de vuelta, ¿no? Estamos como parados en un contexto, actualmente digo, ¿no? En donde el tira y afloje, por decirlo de alguna manera, es otro. A ver, en tal caso, es otro, me refiero al que estaba planteando Canclini en los años 90. Pero hago una consulta respecto al texto de Cabrera González. Sí. Cuando dice del tema de la comunicación y la participación ciudadana en los medios, yo también lo pensaba cuando uno ve que dicen, se dijo a través de Twitter de una tendencia tal cosa y se origina una nota, y que muchas veces hay información que es errónea porque toman como fuente una cuestión que aporta a una persona X que aparece directamente, como fue el caso ayer o antes de ayer, cuando dijo Lieberman respecto a la venta de Fox Sports, que dijo, yo hablé con la gente y la gente estaba más informada que yo de que Disney, lo que iba a hacer Disney por medio de ESPN con el vaciamiento del canal. A mí me pareció que eso fue un claro ejemplo de lo que plantea el autor, digamos, porque él tomó como fuente el comentario de la persona, del consumidor, por así decirlo, y dijo que incluso estaba más informado que él, que es parte de la compañía. Eso era lo que me llamó la atención. Que yo no sé si en cierto punto se puede dar veracidad a lo que puede ver una persona X, porque uno ve algo en internet y puede ser una información basura, un pescado podrido que inventó alguien por decirlo y nada más. Una cuestión, nosotros siempre le vamos a... Discúlpeme Sí. por interrumpir. Y de lo que la compañera Perla tiene razón, de que cabe acordar de que a partir del año pasado Disney compró todos los derechos a Fox, y que todo abarca en las películas, o en el caso de la compañera Perla, abarca todo de lo que es Fox Sports, etcétera, y que se han fusionado los relatores de Fox que pasaron a ESPN, pero yo creo que sea un vaciamiento. Sí. Por lo que entendí del comentario que se cortaba un poco también, era hablabas de la asociación, digamos, entre Fox y otra. Bueno, a ver, esto de las multinacionales sí lo mencionó un poco Canclini, esto de cómo las empresas van globalizándose ellas y cómo van globalizando los productos. De eso sí podemos rastrearlo hasta un texto que en definitiva es de los 90. Pero hay algo que tiene que ver, que no lo menciona Canclini, sí Cabrera, que tiene que ver con esa, a veces, dependencia con respecto a los públicos, o ese límite finito, si se quiere, entre quiero o necesito, ¿no? Bueno, no sé si es conveniente utilizar la palabra, pero la voy a utilizar. Masificar este producto a este medio, y el contexto actual me incita a tener una mayor participación de los diversos públicos. Y esa mayor participación muchas veces termina redundando en esta cuestión de le damos la palabra al público casi sin filtro. Y eso puede ser peligroso, que creo que por ahí va el comentario de Perla. Yo lo que les quería decir es que sí, ciertamente nosotros les damos textos que, bueno, que para nosotros pueden ayudar a entender un poquito más los contextos actuales. Ahora, lo cierto es que, sinceramente, a mí también me hace ruido esa cuestión. De hecho, me parece que el texto de Cabrera, por lo menos en este artículo, no lo termina de aclarar demasiado, que es esta cuestión de cómo
es más, en algún momento lo dice casi en estas palabras, el público se termina convirtiendo en una especie de control de la calidad de la información, y yo me pregunto si es así. Y por otro lado, esto que mencionaba la compañera, ¿no? Esto de que el mismo público se convierte en fuente de información, y a veces esa fuente de información puede no estar demasiado comprobada. A ver, a partir de ahí, en términos prácticos, uno puede decir, bueno, está la función del periodista como mediador como mediador con la audiencia, quiero decir, con los públicos, y por ende, por ejemplo, es viable, es hasta entendible que no toda la información la tenga el periodista, sino que la puedan aportar los ciudadanos, diría Canclini, bueno, los públicos, porque incluso la tengan de primera mano, de alguna manera, de forma más directa, pero sí que la tenga que chequear. O sea, sí sigue siendo responsabilidad del periodista chequear esa información. Por eso es, entre otras cosas, que Cabrera dice, bueno, sí, hay un montón de, o sea, por ejemplo, de alguna manera el medio y el periodista tienen mayores fuentes de información porque los públicos participan. Imagínense que, no sé, estás en un canal nacional y tenés, como se suele, creo, abusar, en términos de, tenés un montón de gente a todo lo largo del país, a todo lo largo y a lo ancho del país, diciendo, bueno, ¿cómo está el clima en su ciudad? Bien, bueno, está bien, tenés una fuente directa que te lo está contando. Ahora, es el periodista el que tendría que, bueno, no chequear, pues sí, chequear un poco sí, pero en este caso por ahí es medio irrelevante, pero sí darle la jerarquía que merece a esa información también. Que merece en un determinado contexto, de vuelta. O sea, yo creo que ahí es donde, y esto es una visión absolutamente personal, con respecto al texto de Cabrera, que creo que todavía sigue generando un poco de conflictos. ¿Cuál es el lugar del periodista en estos contextos? En donde, entre comillas, hay muchos públicos que se convierten en periodistas, hay mucha opinión sobre la información, pero que a veces no es solamente opinión sobre la información, lo cual sería relativamente bueno, digamos, o sea, lógico, entendible y hasta racional, sino que hay opinión sobre la opinión. Y ahí ya me parece que entramos como en otro plano, porque donde se empieza, a ver, quiero ser clara con esto, donde la información es sobrepasada por la discusión entre las opiniones, yo creo que ahí nos terminamos alejando de la información en sí, de los hechos en sí, y terminamos discutiendo algo que son perspectivas, que son a veces basadas más en creencias o en empatías, y bueno, la información se va un poco al tacho, por decirlo de alguna manera, o sea, pierde su lugar y pierde su relevancia. Y creo que ahí, en ese lugar, está todavía el periodista. O sea, no sé si lo puede controlar totalmente, yo no tengo claro eso, y menos por cómo funcionan las tecnologías de las que estamos hablando, las redes sociales, etcétera, y bueno, y los medios a cómo se han transformado hasta el día de hoy. No sé si lo puede controlar totalmente, pero sí creo que todavía es parte de su métier, de su profesionalidad, y hasta de la diferencia entre ser periodista y público. No sé qué opinan ustedes. Profe, hay una parte en el texto que justamente por ahí retoma un poco lo que viene diciendo, con respecto al protagonismo que vienen teniendo las audiencias y los públicos, y cómo en un punto tal vez se vuelve como una amenaza hacia los medios, el protagonismo que tiene. Entonces se ve en esa disyuntiva de si seguir viéndolo como un público pasivo o por el contrario aliarse de alguna manera, ¿no?, con el público y atribuirle, por decirlo de alguna forma, esos poderes divinos
de protagonismo en un lugar donde probablemente nunca antes lo hubiese imaginado, y ahí es donde creo que se producen estas cuestiones de utilizar al público como si fuese una fuente confiable, y bueno, lo que viene diciendo, ¿no? Sin chequear antes. Claro, claro. Como un conflicto existente, digo, no es una cuestión, yo no sé si hoy haya periodistas o medios que se vayan a poner a decidir, dejamos entrar o no, o dejamos opinar o no a los públicos. Yo creo que eso ya está medio como que se da por supuesto que la opinión de los públicos tiene que estar y está bien que esté. El tema es cómo seguimos gestionando de alguna manera el periodismo y la información y los medios con esa existencia. ¿Sí? ¿Cómo la hacemos productiva sin desvirtuar, pero no desvirtuar por una cuestión de desvirtuar la esencia ni del periodismo ni de la información, sino, a mí particularmente lo que más me llegaría a preocupar es esta cuestión de que una discusión sobre un hecho ya no sea una discusión sobre el hecho, sobre lo que efectivamente pasó, sino sobre lo que se cree que pasó desde un lado o desde el otro, y que ya ahí no tiene mucho sentido. Esto por ahí igual, de vuelta, lo digo yo, no lo dice el texto, ¿no? Solamente aclaro que... Sí. Espera, Juliana, no, te interrumpo un cachito, porque falta un minuto para que se corte. Si se corta igual, nada, volvemos y seguimos. Sí. No, que también, o sea, como dice el compañero, muchas veces, por ejemplo, más que nada ahora en esta pandemia, digamos, como que los medios utilizan mucho las redes para que la audiencia, digamos, vote qué quiere ver, qué quiere presentar, para también ellos ver qué está funcionando y qué no. Como que está pasando mucho. Te hacen votar en encuestas, llevar todo eso en relación para que ellos presenten después y vos vayas y lo veas. Porque si no, capaz que presentan algo que la gente no quiere ver y va perdiendo esa oportunidad, digamos. Exacto. ¿Alguien más quería hablar? Sí, quería apostar al comentario de la compañera que más que nada esa interacción con el público de mantenerla, ¿no? Para mantener la audiencia. Totalmente. A la relación con lo concreto, en cuanto a lo que va planteando la autora. A mí me pasó, por ejemplo, cuando hablaba el tema del periodismo ciudadano y todo, que yo lo pensé también desde el lugar de que hoy en día también hay muchas personas que ejercen el periodismo sin ser periodistas, y que están dando opiniones y que están hablando, por ejemplo, caso de Romina Malaspina, Cintia Fernández. Yo no las desacredito a esas personas, las pongo como ejemplo, no tengo nada en contra de ellas, pero ejercen, hablan de política, hablan de economía, se vuelven formadoras de opinión, por así decirlo, en cierto punto, porque hacen contenido sin haber tenido siquiera una cuestión previa, y que muchas veces cuando han entrevistado a personas involucradas en la cuestión, les han dicho, no es así, no es esto lo que queremos decir, o nosotros lo pensamos de tal lugar, y ellas constantemente apelan al sentido común y quieren discutir, e incluso a veces quedan directamente expuestas como que lo que dijeron directamente no estaba totalmente desacreditado. Y eso me parece que también es como que abre la puerta a que cualquier persona diga, bueno, listo, yo soy periodista, yo porque me enteré de lo que pasó a la esquina, yo soy periodista total, aparece Cintia y aparece esta otra persona y dice lo que quiere delante de un micrófono y es inimputable, ya está. Hasta que después, bueno, suceden cosas de juicios y cuestiones que a veces determinan en ese sentido. Pero lo pensé también por ese lugar, digamos, ese rol del periodista tergiversado entre el mediático y el periodista, y la persona, digamos, de a pie que también opina a través de redes sociales o la participación que haga. Claro, el texto en sí, es cierto, menciona cómo estas tecnologías, habla específicamente de lo que sucede en el ciberperiodismo o en el periodismo electrónico, que es lo que ella estudia, ¿no? Lo que la autora específicamente estudia, pero dice cómo estas tecnologías o esta forma de hacer periodismo favorecen el protagonismo de las audiencias, y además facilitan no solamente la interacción del medio con las audiencias, sino de las audiencias entre sí. Sí, tal cual, yo comparto totalmente con vos, digamos, está esta cuestión de, bueno,
Y entonces, ¿cuál es el lugar que reconfigura, uy, ¿cómo estoy? Que reconfigura al mismo periodista? Si lo deja como en el lugar de mediador entre audiencias, y por ende, digamos, se pierde un poco su funcionalidad en términos de la búsqueda o de la fuente o del transmisor y el reconstructor, etcétera, etcétera, de información. Digo, una cosa es mediar entre la información y los públicos y otra mediar entre los públicos directamente. Y al sumarse además, no solo distintas audiencias, sino al ablandar los límites de la profesión, porque un poco también eso nos pasa. Nosotros, para el colmo, nuestra profesión no es particularmente, o sea, es reglada, sí, y bueno, y hay carreras hace muchísimo tiempo para estudiarla, etcétera, pero no es que necesitamos un carnet, por ejemplo. No está colegiada en ese sentido. Y por ende, como que esos requisitos, por decirlo de una manera, o la falta de esos requisitos, también hacen a esta situación. A ver, que nos mete en otra discusión, ¿no? Respecto, seguramente la discusión más latente ahí es, bueno, ¿y quién tiene derecho a darle la palabra a quién? Por ejemplo, discusión que no vamos a cerrar acá porque no tengo la respuesta tampoco, ¿eh? Pero quiero decir, es una problemática actual para el periodista, es una cuestión a tener en cuenta. Claro, pero también, por ejemplo, Luciana Salazar, hablando de política, se vuelve una fuente en un momento que decían, no, si lo dijo Luciana Salazar ya está, va a pasar esto. O sea, ¿quién es Luciana Salazar más que una vedette, modelo, o no sé qué hace Luciana Salazar, además de estas dos cualidades que yo le puse, para hablar de política? Yo no sé si no conozco ninguna licenciatura en ciencias políticas que tenga, no ha ocupado ningún cargo jerárquico en el Estado para decir nada, no ha hecho nada. Y sin embargo se vuelve una fuente. Y de vuelta, ¿cuál es el requisito por el cual se jerarquiza la información o las fuentes de información? O la forma de construir y transmitir información, porque ustedes estudian eso, por ejemplo. También, no es, yo mencionaba lo del carnet, por una cuestión, bueno, que se puede leer en otras profesiones, pero no sé tampoco si esa sería la respuesta, ¿no? Para, entre comillas, filtrar ciertas, que otros perfiles ocupen nuestra profesión. No lo sé, yo no sé si esa sería la opción. Pero lo que sí podemos hacer es ver y discutir esta problemática que es actual, que es real, que tiene que ver también con cómo se jerarquiza, o sea, con qué criterios, porque uno está diciendo, bueno, y al fin y al cabo, ¿por qué le dan más pelota, por decirlo de una manera llana, por qué le dan más pelota a Luciana Salazar que a un periodista que estudió la profesión? ¿Cuál es el criterio que hace más visible a uno que a otro? O más, genera más repercusión. Sí. Genera más repercusión que lo diga Luciana Salazar a que lo diga, no sé, cualquiera de nosotros. Lamentablemente. Pero sí. Entonces, digamos, está esa, como que se prioriza ese criterio de notoriedad por sobre otros criterios. Y tal vez la notoriedad no está... no está inscripta o no es característica de, bueno, ningún estudio previo ni nada por el estilo. Matías, espera, Matías estaba levantando la mano. Dale. No sé si alguno... yo quiero ir a lo que también que a Florencia Cambrera, la autora, y que creo de que hay algunos medios de que pueden hacer de que algunos medios puedan alentar a unas movilizaciones anticuarentena como la hemos visto. Pero yo me quiero hacer referencia a youtuber que pues lo conocen los compañeros, que se llama El Presto.
No sé si alguno lo conoce o escuchó nombrar. El Presto. A algunos de los compañeros, no sé si usted escuchó Sí, al nombrar que lo el, metieron el preso o preso algo de eso, ¿Quién hubo fue un que problema. amenazó? de muerte a la vicepresidenta. Y de que el preso también genera tipo alentar como que sea la nueva derecha extremista por el por el por el tipo de discurso que él hace. Y de que yo creo de que amenazó de muerte a la vicepresidenta o amenazó de muerte a intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y con ese discurso que tiene, que para mí no es de ser periodista. Para mí, en mi opinión, no sé si uno de mis compañeros tiene razón no sé si uno de mis compañeros tiene razón o no con lo que yo estoy diciendo. ¿Quieren contarle alguno? Creo que El tema que para mí lo que hace Presto, no sé si es periodismo en sí, sino lo que él es más youtuber. O sea, él hace como un contenido que más allá de la cuestión, no sé si meramente periodística, es más de entretenimiento, por así decirlo, lo que él hizo. Sé que conozco por arriba de soslayo el caso, sé que estuvo detenido, que mucha gente pidió por su liberación también, digamos, hay gente que tiene público a favor y público en contra de este contenido que genera el Presto. Por ende hay una dicotomía ahí que se genera porque también, digamos, como no es del todo negativo, porque también tiene algunos adeptos, digamos, como que hay gente que también lo acompaña, no es que solamente él piensa esto que reproduce, sino que también hay un sector que moviliza, digamos, y que le interesa escuchar esa voz y se ve representado a través de esa persona. Uno puede estar de acuerdo o no, pero digamos, no puede negar al otro ni tampoco decir, digamos, está bien o está mal, digamos, es otra posición. Cada uno decide después del individual, digamos, pararse desde el lado que más le convenza, en cierto sentido. Pero en el caso de él me parece que es más una cuestión de que lo hizo como una especie de contenido de entretenimiento, como una cuestión más de lo, podríamos decir, de influencer. No sé si es considerado periodista. Pero eso también hablaba el texto Cabrera, ¿no? Cito de esas ventajas por ahí que te da la virtualidad, ¿no? De por ahí tú crear el contenido sin necesidad de tener un intermediario que interfiera. Porque sabemos que los medios de comunicación también tienen cierta pauta. Entonces, digamos que el Internet viene a ser de cierta manera, porque también hay muchas páginas que tienen sus reglas, digamos que te da cierta mayor libertad de poder expresar cosas que por ahí la gente piensa y por ahí en los medios de comunicación no estaría bien visto. Me decías lo de Disney, que estaba censurando ciertos chistes que eran discriminatorios o eso, que formaban parte de la esencia, y por ahí hay gente que también está pidiendo por ese contenido y por ahí lo busca de otra manera. Profe, sí. una cosa. El caso Presto, creo que no sé si influye tanto como un influencer, sino que un generador de opinión. Está hablando de política y obviamente hay gente que va a estar a favor, gente en contra. Entonces, al tener gente que tiene a favor, es lo mismo que, como había nombrado antes la compañera de Luciana Salazar, Cintia Fernández, hablando de política. No sé si Presto en este caso tiene algún estudio en ciencias políticas o algo, pero y hay gente que va a estar a favor y en contra. No creo que sea una especie de influencer, sino que un referente político más que nada. Y si bien no es periodista, en su Twitter muchas veces suelta noticias, por así decirlo, que terminan siendo la mayoría fake news, pero creo que el lado de influencer está lejísimos de eso, porque es más de entretenimiento y el chabón este habla solo de política para la gente que lo sigue y también para la gente que está en contra, que
lo insulta, es más vistas para él y más contenido para él. Pero Presto dicen que estudió periodismo supuestamente en Córdoba, no sé si se habrá recibido, dicen que estudió a través del el Colegio Universitario de Periodismo, dice haber estudiado algo de periodismo, no sabemos si se recibió o no, pero lo que lo catapultó, por así decirlo, a la fama, a Presto Felipo, que es el apellido completo, dice que fue la cuestión de la marcha anticuarentena, que a partir de eso fue, porque se identifica como un personaje xenófobo, racista, machista, mal hablado y antikirchnerista, aparentemente este personaje por cómo se presenta él. Obvio, pero también tenemos a Viviana Canosa, que sí es periodista hace años y básicamente hizo lo mismo, tomando el dióxido de cloro en la tele, incitando al odio. Son dos cuestiones diferentes que, si bien sean o no periodistas, siguen siendo generadores de opiniones y van a tener gente que los sigue y gente que no los sigue. A mí lo que me parece sumamente interesante de esta discusión es que estamos viendo un poco, entonces, cuál es, bueno, de vuelta, un poco cómo se está reconfigurando el lugar, llamémoslo del informador en términos generales, y luego dentro de los informadores, aquellos que se profesionalizaron o se profesionalizan dentro del periodismo y otros que se convierten o utilizan los medios para ser informadores. Bueno, en algunos casos mencionan ustedes acá formadores de opinión. A mí mucho la palabra, pero esto es absolutamente personal, a mí el concepto de formadores de opinión me incomoda, pero por una cuestión de las características y las licencias y las potencialidades que les doy a los públicos, ¿no? Digamos, no sé si alguien puede formar la opinión de uno desde afuera. Pero bueno, es otra discusión y además es más mío que del texto. No quiero irme del texto y lo que sí quería comentarles es que en relación un poco a lo que dice Cabrera dice que sí, en efecto se están volviendo a dar forma, por decirlo de alguna manera, a la profesión, ¿sí? al periodismo, teniendo en cuenta todas estas otras participaciones, a veces de los públicos en tanto tales, o sea, los públicos como gente que opina sobre la información, y a veces de otros actores que, entre comillas, compiten con el profesional, compiten en cantidad de audiencia, ¿sí? En desmedro a veces de la calidad de la información. Por eso era mi duda con respecto a lo otro que decía el texto, ¿no? A ver si efectivamente las audiencias controlan la información. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Son como múltiples los lugares que abre el texto en términos de problemática. Pero igual el consumidor puede elegir o no, como yo digo. Por ejemplo, una persona que quiera informarse de política puede decir, mira, un programa político por un periodista político que yo sé que realmente esa persona tiene un conocimiento que va a dar una cuestión de una opinión formada. No sé si decir válida o no, sino formada, una opinión formada con criterio. Exacto. A decir, yo elegir a un periodista en serio o escuchar a Luciana Salazar que vaya a decir cualquier pavada, o a Guido Zuller opinando del coronavirus, o a un infectólogo, digamos. Hay distintas, digamos, cada uno, digamos, el consumidor también elige qué consumir y en quién creer y a quién darle en sí la legitimidad. Ahí va. Para ese lado iría yo, digamos, en ese sentido, por eso les decía que para mí me hacía un poquito de ruido la palabra, la idea de formador de opinión, porque creo que siempre el público, las audiencias, la gente tiene la capacidad de elegir qué es lo que quiero elegir. Lo que pasa, a ver, no neguemos que si todo el mundo tuviera la capacidad no la capacidad, sino la elección de un profesional por encima de un más mediático, entonces los más mediáticos no existirían. Digo, o sea, algo pasa, hay un fenómeno que sucede por el cual la gente que ha adquirido cierta popularidad a través de los medios
tiene su audiencia, incluso audiencia cautiva en muchos casos. Pero lo que sí me hace repreguntarme es si en esta reconfiguración del profesional que adquiere mayores responsabilidades respecto de la información que transmite, que tiene más tarea porque la tiene que transmitir a través de diversas plataformas, digamos, todas esas cosas que mencionaba el texto de Cabrera González respecto del periodista en el contexto actual, me pregunto si otra de esas funciones extra que le toca, que le toca cumplir, no es la de motivar, a ver, lo voy a decir como cuidadosamente, pero la de motivar o la de educar, de alguna manera, a las audiencias para que pueda consumir mejor información. Pueda consumir, no significa, bueno, no, decirle, no, porque, o sea, decirle explícitamente, mira, porque vos tenés que consumir tal cosa, o no tenés que consumir a, no sé, estos personajes multimediáticos, porque la verdad que no tenemos ese control. Pero, por ejemplo, a ver, yo decía, cuando estaba lo de la nueva ley de medios, yo creo, de vuelta, un ejemplo absolutamente personal, yo creo que ahí los comunicadores perdimos un poco la oportunidad de, o por lo menos ciertos comunicadores o ciertas instituciones de comunicación perdieron un poco la oportunidad de educar un poco más a las audiencias, porque por ponerse de un lado o del otro de la ley, abandonaron la posibilidad de explicarle, ¿sí?, los alcances de la ley, o explicar con información y no solo con la perspectiva o el apoyo político-ideológico a la ley. O sea, se priorizó eso, se priorizó el apoyo a la medida más que la explicación de la medida. Y entonces ahí perdemos la posibilidad de explicar cuál es el sentido de esa medida. Y que después elija, que las audiencias elijan sobre quién les está dando calidad de información o quién les Pero está una dando... cuestión que está pasando también a veces en los medios, sobre todo lo veo en el periodismo deportivo, que a veces se está buscando, no sé, no en los medios por ahí, en los medios en sí, que uno puede consumir como ESPN, digamos, Fox Sports, los medios grandes o las corporaciones o, digamos, la cuestión, sino en los blogs, por ejemplo, o las páginas partidarias de los clubes, que están priorizando en lugar a los influencers, por ejemplo, no sé, una columna hecha de River por Alexis Sansi, no sé si lo ubican muchos, que es un youtuber, es muy copado, son muy divertidos los videos que hace, pero él no es periodista deportivo. Por más que haya hecho video reacción, por más que tenga millones de seguidores, por más que tenga 50.000 tatuajes, por más que tenga una cara agradable que venda, porque haya gente que le encante, que le parezca bello estéticamente este muchacho, no sé si vale digamos, ellos priorizan contratar a ese muchacho, no tengo nada en contra de él, pero, sí, y no contratar quizás a una persona que sea periodista deportivo, que esté formado para hablar en ese sentido, porque probablemente predomine la figura de él por encima de la cuestión del periodista en sí. Y yo cuando lo pensaba desde el lugar de que también es una batalla que como estudiantes de periodismo nos toca lidiar a la hora de conseguir trabajo, porque o te volvés un producto mediático a partir de que, bueno, estudio y a la vez me tengo que hacer influencer, porque no me alcanza con estudiar. No solamente tengo que hacerme, me recibo, tengo el cartón en la mano y después, bueno, hago alguna payasada en TikTok a ver si la pego y me contratan por la payasada que hice y no se prioriza que estudié. En ciertos puntos como que también se juega un poco a eso, me hago youtuber, prendo fuego algo y me hago el mediático que se peleó, salgo a hablar mal de otro mediático que esté de moda, de qué sé yo, de Alexis, del Canigia de uno de los hijos de Canigia, entonces me hago mediático por eso y consigo trabajo más por eso que porque estudié. Es complicado en ese sentido. Claro. Por eso le decía, gracias por el ejemplo, porque en realidad eso también, es de cómo el club, desde mi punto de vista nada más, ¿no? Pero el club, al contratar a una persona que de por sí igual ya tiene sus canales de visibilización, porque por algo llegó, ahí pierde la oportunidad
de explicar otras cosas que pasan en el club, porque, a ver, esto también es una retroalimentación, digamos, si trabajan juntos es porque, a ver, por arriesgar una opción. Digamos, al club también le sirve tener como palanca de visibilización a esta persona participando de sus sitios o de sus redes. No sé si sería tal el caso, porque tampoco es River que necesite demasiado. Bueno, pero, a ver, pero puede pasar. Igualmente se está tomando... No, pero, o sea, no es el sitio oficial del club. Claro, No es el no, sitio me oficial decía que del era un club, blog, sino sí. las páginas partidarias que Claro. hacen gente que, digamos, podríamos decirle que son sanguijuelas que exprimen al club de cierto modo y utilizan el club para hacer plata a ellos, después consiguiendo sponsors, explotando gente, teniendo gente gratis, etcétera, digamos. Claro. Ese tipo de cuestiones. Claro. Por eso, bueno, digamos, ahí hay una negociación como que va por otro lado, ¿no? Digamos, ¿quién arrastra, es casi de campaña política, quién arrastra más votantes y con qué estrategia? Pero digo, en esas cuestiones, cuando se priorizan ese tipo de estrategias, estamos perdiendo la oportunidad de decir otras cosas, de dar otro tipo de información, en vez de alimentar siempre al que ya está alimentado. Esto, ojo, que pasa en otros ámbitos también. En ciencia, por ejemplo, de hecho se habla como del efecto Mateo, bueno, no importa, no viene el caso, pero cuando, por ejemplo, un investigador quiere, está armando su currículum, por supuesto que una de las cosas que tiene que hacer es publicar, armar artículos y publicar. Bueno, pero no es lo mismo publicar en una revista de la facultad que en una revista que ya está posicionada, digamos, científicamente en sistemas de indexación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es deseo del investigador llegar a publicar, llegar a que su artículo sea aceptado en esas revistas, y con eso también está alimentando a las revistas que ya están posicionadas. Digo, hay una cuestión de vuelta, de retroalimentación, bueno, en este caso sería como un cierto reconocimiento, ¿no? Digo, esto existe en otros ámbitos, y de hecho también estas problemáticas que podemos detectar en el periodismo deportivo, también nos están hablando de problemáticas mayores, como por ejemplo, vos lo decías claramente, bueno, yo estudio, me esfuerzo mucho por decirlo así más elegantemente, que lo que se me había ocurrido, me esfuerzo mucho en hacer una carrera, y de repente mi competencia es con alguien que no hizo una carrera, sino que, o en tal caso, que hizo carrera en los medios, o sea, que se preocupó por ser más visible, no por conseguir herramientas que le permitieran hacer mejores análisis, por ejemplo. Entonces, parece que tuvieran el mismo valor una carrera que la otra. Y eso nos está hablando también de, bueno, ¿qué lugar ocupa la universidad o la formación universitaria hoy? Digo, no estamos hablando como de estructuras mayores, de problemáticas que se trasladan a estructuras mayores. Brandon, querías decir algo, ¿no? ¿Perdón? No. ¿No? Ah, okay. Digo, por eso es que nos importa hablar también desde estos lugares, ¿no? Desde estas, o tratar de entender estas problemáticas, no como problemáticas que le ocurren solamente al periodista deportivo, sino que ocurren en otras partes del esquema social del cual formamos parte, pero también para entender que entonces esas problemáticas también tienen otros orígenes y otros desencadenantes. Digo, no es que nosotros podamos desterrar unilateralmente desterrar, ya se vino la profe drástica, hay que desterrar del periodismo deportivo a personas que no se formaron como periodista deportivo. Bueno, eso no lo vamos a poder hacer, porque en realidad su participación depende de cosas, de fenómenos que están pasando también en otros ámbitos. Pero sí es cierto que estas problemáticas reconfiguran, de nuevo, nuestras responsabilidades, nuestra forma de hacer periodismo, ¿sí? Así como las reconfiguraron en el pasado. Que de eso yo es que quería mostrarles algunas cositas, algunas imágenes. Mira, ya veo que de vuelta a este Zoom le queda menos de un minuto, así que en el próximo Zoom
trato de acordarme y quiero mostrarles unas imágenes que creo que tienen que ver con esto de que habla Cabrera González. A ver si lo podemos ver, a ver si es cierto que lo podemos leer en otras situaciones del periodismo. ¿Sí? Acá, esta sería como la oficina de prensa, una oficina de prensa bastante actual, bueno, de diario, ¿no? De 20minutos.es. Fíjense lo que hay. Primero, si uno tuviera que hacer una deconstrucción parecida a la que nosotros le pedimos en el trabajo. ¿Ustedes qué ven en esta imagen? ¿Se ve bien o voy a tratar de agrandarla de vuelta? Lo que pasa es que me quedó como abajo de este... Es una especie de redacción de noticias. noticias. Por lo que veo yo. Sí, en efecto, es una sala de prensa, digamos. Lo que se ve es el clima típico de agencia de noticias, donde están constantemente recibiendo cables de información y contactos con otros corresponsales que tienen en distintos lugares, digamos, una cuestión de una actividad constante frente a las computadoras, muy relacionado con el tema de las nuevas tecnologías también, digamos, y de lo que implica el trabajo de la comunicación, por así decirlo, desde un punto de la cocina, digamos, porque al pensar en una agencia de noticias es el lugar de donde salen los cables para nutrir a los medios de lo que después nos van a ir informando. Les voy a hacer una pregunta más básica. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Ustedes ya ahí están interpretando porque ya son estudiantes de tercero de periodismo. ¿Pero qué ven en la imagen? ¿Quién es? Como en cualquier oficina. Exacto, bueno, gente sentada. ¿Cómo es esa gente? No cómo es esa gente, pero a ver, ¿cuántas mujeres cuentan? Sí, yo te iba a decir, hay más mujeres que hombres. Algo que por lo general no pasa en los medios de comunicación. Eso es un dato un dato cultural, incluso es un dato que nos ayuda a situar, esto sí, por otro bagaje cultural que nosotros mismos tenemos, ese es un dato que nos ayuda a situar la imagen en una cierta actualidad. También sí. Mencionaba la compañera el tema de las tecnologías. Fíjense la cantidad de pantallas que tienen. Yo no sé si... yo sé, este programa No tiene... solamente eso, profesora, también los celulares y los teléfonos que están Ahí va. al lado nomás. Exacto. Yo quería señalarles acá, por ejemplo, tienen ahí, hay un celular, 2 pantallas por persona más o menos. Está todavía... Los televisores arriba. Los televisores arriba, el teléfono, del que no se desprenden. Y acá, miren, ahí también, una pizarra. O sea, fíjense, en términos de tecnología, la cantidad de tecnologías que conviven, sin ser siempre las más actuales, ¿no? Porque tienen desde la más básica pizarra, pasando por el teléfono, computadoras, teléfonos móviles, que seguramente esos son teléfonos inteligentes, o sea que son prácticamente computadoras en la mano. Miren qué antigüedad que me salió. Pero digo, esa forma en donde, volviendo a los textos, podemos concebir en una sala de redacción cómo todavía conviven diversas tecnologías. El otro dato, sí, decía yo, la cantidad de mujeres. Uno también podría ver, por supuesto, cuestiones de diseño de edilicias, diría, o también de cómo están organizados. Pero eso, a ver, vamos a ver en otra imagen. Acá sí, literalmente decía, se ven los cables, cómo ingresan los cables en una agencia de prensa. Obviamente se ven de nuevo otras tecnologías, ¿sí? Estas sí que ya no conviven en una máquina de escribir. Las máquinas de escribir. Acá sí hay otra proporción en términos de trabajadores y trabajadoras,
también es otra la organización del espacio. Fíjense, voy a evitar los dibujitos, así no hago la misma pavada que antes, pero fíjense el lugar que ocupan las tecnologías, o sea, los aparatos tecnológicos, y el lugar que ocupan las personas. Por ejemplo, que también nos habla de cómo se fueron incorporando al periodismo y a las salas de prensa, al lugar de donde parte la noticia. Esto es un dibujo, por supuesto. Pero fíjense, hasta ahora las 3 imágenes muestran épocas distintas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Una es la Por tecnología. la tecnología, Una es la también tecnología. la foto de la imagen. Una aparece en blanco y negro y la otra está a color. Sí, eso es algo que nos lo da el mismo soporte. Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran que arriesgar una época, por ejemplo, para esta imagen, ¿en qué época se podría llegar a estar haciendo periodismo en esta imagen? En década del 80, más o menos. Década del 80. Por ejemplo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque no hay La máquina de computadora. escribir. Claro, exacto. No computadoras, esa es una. Sí, hay máquinas de escribir. Pero fíjese, la lógica de la sala de prensa no es tan distinta, por lo menos a la actual, sí, tal vez a la foto más vieja, la que veíamos con los cables de prensa, etcétera, etcétera. Pero fíjense, acá También, hay teléfonos, hay, bueno, en vez de computadoras, máquinas de escribir, pero está la radio, en vez de las pantallas de televisión, está la radio. O sea, la cuestión de las múltiples pantallas como fuente directa y permanente de información, ya, digo, estamos hablando de un momento en donde empezaban a convivir esas, ¿no? No empezaban, en realidad ya convivían. Lo mismo podemos decir de la composición de composición de trabajadores, iba a decir, es algo muy feo. Bueno, pero en términos de cuántos hombres y cuántas mujeres están ilustrados, al menos en esta imagen. profe, también por la vestimenta. La vestimenta, y hay algo Claro. más. Y hay Están algo todos más. iguales. Que sí, es cierto. El cigarrillo adentro de la oficina. Eso, exactamente. Cuando hablamos de pautas culturales, no se concibe, ahora no se puede fumar en espacio, ¿no? Y sin embargo acá está ilustrado. Hoy lo despiden. Hoy lo despiden, tal cual. De vuelta, ¿no? Como en cultura decíamos, cómo las prácticas nos definen o nos sitúan en determinadas culturas, y nos sitúan en tiempo y espacio también. Más allá de que, como diría Canclini, yo insisto con estas cuestiones de teorizar para que no crean que solamente les muestro imágenes, pero digo, más allá de que, como diría Canclini, esa cuestión, la concepción misma del tiempo y el espacio se ha modificado, en parte por la tecnología, que nos acelera los ritmos, pero también, no solamente nos acelera los ritmos, nos predispone de otra manera. Yo creo, a ver, la paciencia que uno le tenía en los 90 a la computadora para que funcione, no se la tiene nadie hoy. Porque hoy no se concibe que para estar grabando una imagen tarde, no sé, 15 minutos, o que una imagen no pueda entrar en un dispositivo móvil. ¿Ustedes llegaron a usar disquete? Sí, Sí, ¿alguno? 97. ¿Alguno llegó? Qué bien, no me siento tan sola. Bueno, porque yo no Sí, en sé. el jardín lo usé. Ay, me hace llorar. Primaria. Bueno, tal cual, tal cual. Bueno, no, yo soy una persona que empezó a usar la computadora relativamente así. Yo ya era adolescente. Ni hablar, tener teléfono celular. No, digamos, o sea, para mí los tiempos son otros. O sea, los tiempos, no significa esto de que yo no me altere si la computadora no reacciona rápido, o estas cosas que pasan que se tilde internet. No consigo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Quiero decir, esas son cosas a las que nos hemos ido acostumbrando a la par de cómo nos acostumbraban, podemos decir, las nuevas tecnologías. ¿Sí? Pero la forma, o sea, digo,
hace mucho, la forma de las tecnologías, y bueno, por supuesto sus potencialidades y también sus desventajas, hacen mucho respecto de nuestros propios hábitos culturales, en relación a ellas, por supuesto, pero también en relación a otros, porque estamos hablando de tecnologías de la comunicación, o de la información primero y de la comunicación después. El esperar la respuesta de alguien, carta versus WhatsApp, cambió. Déjenme que les voy a mostrar algo que esta sí yo supongo que sí la han visto. Y por ejemplo, el celular y el teléfono público, cuando uno tenía que ir a hacer la cola al teléfono público con la moneda o el cospel, de acuerdo a la época, digamos, para ir a hablar al teléfono público, esperar 2 horas a que la señora cortara para pedir la garrafa y que tardaba 10 horas, y hoy en día con un WhatsApp, digamos, puede pedir el servicio, sea de la garrafa o el supermercado, lo que sea, sin necesidad de tener que esperar 1 hora, y que haya un teléfono público, que creo que no quedó ninguno, ni siquiera los locutorios quedaron ya. No, bueno, fíjese las cabinas o los locales de internet. Eso también menguó bastante, no sé si desaparecieron, pero menguaron bastante. Porque el acceso, esto es algo que menciona Cabrera, el acceso a la información, también, a las tecnologías de la información, el acceso a internet también cambió. Entonces uno ya no va a un local a pagar por tener acceso a internet. A ver, no es que no va, existe eso, por supuesto, pero no es, Muy no es la pocos forma ciber habitual. quedaron. Muy pocos quedaron de los ciber, porque la mayoría, había uno solo acá en el pueblo donde estoy yo, y cerró ya hace como 2 años que no quedó más nada. Totalmente, cuando en un momento fueron un boom. Miren esto capaz que sí la conocen, ya. No es tampoco lo más nuevo ya, digo, ya tiene unos años. Esto sería el esquema que presentó La Nación respecto de su redacción integrada, algo que también menciona Cabrera. Lo menciona creo que como producción integrada. Pero bueno, esta forma de... a ver, esto sí me gustaría agrandarlo un poco, pero me queda justo debajo del... caray. A ver. Ahí se ve re bien, profe. Ahí se veía bien, profe. Así, ahí, lo dejo ahí, no toco nada. Sí, ahí. Listo. Ahí se ve. Bien. Porque, bueno, van mencionando algunas cosas, no que lo vamos a leer todo, pero bueno, esta cuestión de la redacción integrada viene a ser el bosquejo que evidencia esa forma de participación de los distintos medios, medios me refiero a canales de medios, ¿no? Digamos, de la radio, de la televisión, del vivo, ¿sí? De exteriores, etcétera, y también de las audiencias. Una propuesta que ya tendrá sus 15, 20 años. Bueno, no sé. Bueno, acá en este esquema específico, si quieren yo después se los mando esto, no quiero entretenerme con esta cuestión, pero sí, digamos, de vuelta, es la visualización de cómo ha ido cambiando la función del periodista, el lugar del periodista, hacia adentro de las salas de redacción, pero también hacia afuera en términos de el vínculo con las audiencias. Acá decían, en algún lado, yo no me acuerdo cuál, bueno, hablaba de la inclusión de las noticias que vienen, noticias o la información que proviene del público. Creo que acá, por este lado, en el punto 4, mesa de últimas noticias. Dice, Sí. actualiza todo el contenido inmediato en las plataformas web y celular, recibe el flujo informativo de todas las secciones integradas, organiza coberturas en vivo y construye espacios para la participación de los usuarios. En realidad acá está como bastante
no llega al punto culmine de la problemática, ¿no? Por lo menos no de lo que hablábamos antes. Acá dice, ofrece espacio de participación de los usuarios. ¿Cuál es el tipo de participación que facilita y cuál no? Eso es otra discusión, una discusión que tenemos más ahora. Respecto a si le damos la palabra total, o si es una participación del tipo, bueno, usted puede opinar sobre sobre lo que nosotros estamos informando. Esto trasladado ligeramente a una foto más... Y una de las cuestiones que hablaba el texto de la clase anterior, creo que era el de Prudkin, que decía de la interacción que tenían la blogosfera con los consumidores en cuanto a la respuesta, que decía que casi era nula la respuesta que tenían en general los periodistas, tanto argentinos como brasileros, a los consumidores, y que solamente se daba en el caso de que fuera una cuestión, digamos, de crítica. Si no era una cuestión de crítica, como que no respondían, digamos, en forma positiva, en positivo no se respondía solamente a las críticas. Y que eso también, digamos, el rol del community manager, por así decirlo, de la respuesta, lo mencionaba. Y cuando pensábamos a partir de esto de dar la palabra de forma total o parcial de la opinión del consumidor, lo podríamos pensar desde ese lugar también, de si le responden a esa crítica o no, y de cómo se toma, digamos, si se saca al aire o si solamente se tiene en cuenta la crítica, porque también eso va a la participación. Si yo hago un comentario en positivo hacia un periodista o hacia lo que sea y no me responde, me conviene más vale hacer un comentario negativo que voy a recibir una respuesta, en cambio en positivo. Sí, sí, totalmente. Y eso nos habla también del tipo de interacción, porque ciertamente las reglas tampoco están tan claras, o sea, y se van haciendo un poco sobre la marcha, muchas veces de manera implícita, pero claramente la persona que opina en el medio quiere la visibilidad de su comentario, sea positivo o negativo, y bueno, si a alguno le resulta más que otro, eso de vuelta, ¿no? Está en la lógica de cada medio, ¿no? Por supuesto uno escucha en programas que, bueno, pueden opinar por la negativa, siempre que sea con respeto, ¿no? Porque también ahí están, o sea, creo que les iba a decir algo que hasta para mí es una mentira. Les iba a decir, creo que es algo que se mantiene el hecho de respetar a los otros oyentes y a los otros periodistas, y eso lamentablemente no existe, pero sí creo que debería ser un valor, ahí sí creo que debería ser parte del acuerdo entre periodistas, respetar a otros periodistas, y también entre audiencias, respetar a las audiencias. Eso es algo que yo lamento que esté, digamos, en la discusión cuando no debería ser discutirse, pero más que nada por una cuestión de pautas de convivencia. Pero bueno, de vuelta. Eso es algo mío. Pero es cierto lo que marcas, Perla, que digamos está en parte de la negociación, diría Canclini, ¿no? Digamos, en este sentido de que no solamente hay, bueno, diría, resistencia desde un lugar, bueno, individual o local, en términos de Canclini, sino que también hay una negociación. Si a mí como audiencia o como público me conviene hablar desde la negativa, bueno, estoy aceptando ciertas pautas del medio. Seguramente, a ver, ahí la negociación ¿cuál es? Bueno, te hablo en los términos que vos querés, pero para que escuche lo que yo tengo que decir. Suponemos, ¿no? Que más o menos puede ser esa es la lógica. Pero sí, se lleva al diálogo una especie de vivo, ¿no? Y eso también es lo interesante. Toda esta negociación que hay entre los públicos y los medios es permanente, es visible, la discusión es visible también. No es una cosa que pasa ya solamente por el filtro del medio. Digamos, cuando una vez abiertos los foros, abiertos los comentarios, muchos medios también han empezado a cerrar comentarios en determinadas noticias sensibles, o que consideran sensibles, justamente porque se termina visualizando más una discusión
y a veces una discusión, bueno, que tienen por supuesto otros condimentos, ¿no? Respecto de la participación, digo, de otros. Pero de vuelta, abrimos la discusión a múltiples lugares. Les quería mostrar 2 imágenes más, nada más. Una era esta, que es ligeramente trasladada a la realidad de ese bosquejo que acabábamos de ver sobre la redacción integrada. Incluso hasta la posición, fíjense que hasta la posición de los escritorios es distinta a fotos anteriores. La convivencia en el mismo espacio, si bien uno puede intuir que hay distintas secciones, la convivencia en el mismo espacio de los periodistas también habla de, digo yo, de una necesidad y coherencia de todo el medio. Coherencia respecto de lo que se está transmitiendo. A ver, digo, y sobre todo multimedios, ¿no? Cuando trabajan en vinculación con canales de televisión y canales de radio, a ver, lo que levanta la radio en un mismo medio no puede ser contradictorio con lo que después expresa la televisión o la prensa gráfica, en ese sentido, porque si no es como que muchachos están muy desconectados, ¿no? Profe. Sí, Brandon. Sí. Eso se refleja un poco con la polivalencia en el texto, el último que nos dio. Exactamente. Con respecto a los beneficios que tiene, ¿no? Al ser más tareas para un periodista, lo positivo es eso, que queda más homogéneo y no se nota tanto esa diferencia de redacción o la intervención de otros actores en la conformación del producto final. Sí, muchas veces en desmedro a cierta homogeneización en los lenguajes, también en la información, en esto de que se habla todo el tiempo de lo mismo, o por todo lo, digamos, a veces en desmedro de esta otra parte, pero sí, en efecto, lo que estamos viendo es que el periodista también se ve forzado a estar dentro de este sistema, de un sistema integrado, de un sistema que esté atento a lo que se le va diciendo se le va informando, ¿no? Digo, desde las diferentes, bueno, literalmente a veces pantallas, pero básicamente diferentes fuentes, ¿sí? La última, dicha en forma de chiste, pero díganme si esto no habla de cuestiones culturales. De cómo se mezclan las... Acá hay metido los conceptos de cultura, los conceptos de identidad, bueno, de identidad sobre todo respecto de cómo se construye uno en relación también a lo que piensan y dicen los otros, que uno es, y también la figura del periodismo, del periodista. Nos habla de identidad, nos habla de contextos culturales. Hay símbolos que si uno no los tiene apropiados, va a entender de otra manera, no les digo no va a entender, pero va a entender de otra manera la imagen. A ver, por ejemplo, bueno, ya ni les digo de la imagen de los Simpson, pero fíjense en la tercera imagen. Lo que la gente cree que hago. En la imagen que representa lo que la gente cree que hago, si uno ubica los logos que hay en esos micrófonos, va a ver que está hablando de una, a ver, de prensa internacional. Pero si uno los ubica, sencillamente es bueno, sí, seguro una persona a la cual diversos periodistas quieren entrevistar, pero ¿de dónde provienen o en qué mercado está inserta esa imagen? No se lee, no se leería, digo. Fíjense también como la última imagen, dentro de ciertas perspectivas de la característica del periodismo en forma casera, realizada en forma casera, o en un ambiente que no es las redacciones de prensa que estábamos mirando antes. Igualmente, está el muchacho, 2 pantallas, teléfono, tablet.
Y después, por Eso supuesto, se puede sí, relacionar más a lo actual, profe, con todo lo de la pandemia, como que el periodista ya empezaba a trabajar desde su casa, como ahora trabajamos, y no antes que capaz que íbamos como a la redacción y todo. Recién ahora se empezó a ver eso, pero en estos meses estuvieron trabajando así. sí, sí, sí. De hecho, yo cuando leía cosas como, bueno, justamente cuando en el texto de Cabrera habla de profesionales polivalentes, cuando dice cosas como, y se lo leo textual, dice que, bueno, la tarea del periodista se ha visto incrementado el número de responsabilidades que debe asumir, producir más contenidos en distintos formatos, con menos tiempo para documentarlos, pese a trabajar más horas. Como vos decís, eso estaba antes, ahora es mucho más visible, y yo decía, es el docente Zoom también. Digo, porque hablando del contexto específico que nos toca con la cuarentena, varios profesionales han visto alterada su rutina para lados similares, ¿no? Esta cuestión de producir en distintos canales, digamos, contenidos adaptados a distintos lenguajes. También la cuestión del espacio físico, adaptar de que hoy las casas son set de televisión, son las casas particulares, pasan a ser los lugares donde hacen las obras de teatro, que están haciendo por redes, pasan a ser una convivencia extraña, digamos, después de tanto, bueno, de decir escenografías, luces, de todo, terminan haciendo un noticiero deportivo desde la casa, donde se cruza un perro, donde aparece el hijo del cronista, donde aparece un montón de situaciones anormales, digamos, en el medio de lo que es una transmisión que antes no se esperaba, y que también incluso yo pienso que a futuro puede ser que ayude a la generación de trabajo. Por ahí personas que por cuestiones geográficas no pueden acceder al trabajo de irse a territorios determinados, puedan también de esta manera tener participación y conseguir algún tipo de empleo. Claro, claro, porque esas cosas que, a ver, fueron apareciendo de a poco también, ¿no? A ver, cómo el teléfono, ni hablar el teléfono móvil, pero el teléfono facilitó que la información, o sea, acortar distancias con respecto a la información o a los hechos que ocurrían en otra provincia, por ejemplo. Fue una incursión, o sea, el teléfono como tecnología fue una gran ayuda para el periodista. Ni hablar cuando ya ese teléfono no dependía de cables, y ni hablar, bueno, lo mismo con las cámaras, ¿sí? Y de vuelta, es la reconfiguración de espacios y tiempos. Yo creo que sí también, o sea, va a quedar algo de todo esto que aprendimos durante esta cuarentena, y seguramente siga modificando nuestras pautas culturales y laborales también. Puede ser que abra algunos horizontes de la misma manera que lo abrieron, lo que venimos charlando ya desde el texto de Prudkin por lo menos. La misma manera que estas nuevas plataformas, los blogs, las redes sociales, abrieron, ¿sí?, otros espacios de comunicación y de información, más o menos vinculadas a lo que es la profesión del periodismo, digo, dando cuenta de esa discusión respecto de quiénes informaban y en calidad de qué. Este nuevo contexto, digamos, también nos va a llevar a readaptarnos, ¿sí? Y a reconfigurar nuestros posibles espacios de práctica profesional. Bueno, algo de todo eso es lo que nosotros pretendíamos ver en esta unidad. Básicamente, después de haber visto en la unidad 1 las cuestiones conceptuales, la idea era, bueno, a ver, ya tenemos 2 o 3 conceptos que nos ayudan a analizar el contexto social actual. Bueno, ¿qué le pasa al periodista ahora? ¿Cómo informa el periodista en este contexto? Con estas herramientas, con esta mirada. Ese era un poco el desafío de la unidad 2. Y por ende, ahora se va a cortar esto y yo les voy a mandar el trabajo. Por ende, el trabajo de cierre tiene que ver con eso, con que podamos leer esas pautas de producción del periodismo en una nota ya publicada, ¿sí? Pues eso es como les decía al inicio, ver la cocina del periodista, con todas estas herramientas.
nosotros les pedimos cosas así como muy concretas, la extensión no, a ver, de vuelta, es sugerida, es para que no entre en un trabajo de 10 páginas. La extensión sugerida es de 2 carillas, para que se aboquen a contestarlo más concretamente. De nuevo, les sugiero más que nada que primero lean el artículo, lean las pautas, por ahí que lo dejen descansar y después lo contesten, ¿no? O marquen primero las cosas que les parecen relevantes y después y las tamicen un poco, para que no se les haga mucho lío tampoco, en donde todo les parezca que es importante. Dentro de lo que, en tal caso, a nivel desde el lado de la evaluación, les comento, lo que va a ser importante, por supuesto, lo que tiene que ver con la materia, lo que hayan visto en los textos respecto, ya sea desde la parte conceptual como desde la parte de la práctica profesional y los contextos que les toca vivir al periodista. Pero después, obviamente, la nota dice un montón de cosas. De hecho, dice un montón de cosas de la problemática, pero nosotros no les pedimos que analicen o que interpreten la problemática. Digo, no les pedimos su opinión sobre la violencia en el mundo, ¿se entiende? Un poco, sino que reconstruyan con qué herramientas el periodista construyó ese editorial. Igual hay que tener en cuenta que ese editorial no fue escrito en pandemia. No, por eso no sería tampoco posible hacer el mismo análisis. O sea, sería anacrónico pedirles un análisis desde la actualidad. Por eso no. Esto es, o sea, el editorial además es una excusa que a nosotros nos sirve porque, bueno, menciona explícitamente algunas cosas y otras no, digamos, nos sirve como por cómo está construido en realidad, nada más, ni siquiera por la opinión en sí. Así que bueno, ese es el ejercicio que les vamos a dejar. Yo ahora se corta esto, se los mando, les mando, bueno, les vuelvo a mandar el artículo y las pautas, y son para que me la manden el lunes que viene, ¿sí? A más tardar, o sea, si quieren mandarlo antes, lo mandan antes, pero el lunes que viene, el 28 es la fecha, ¿sí? El profe. Sí. Bien. Bueno. Listo. Nos vemos, que pasen un lindo día. Buenísimo, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Suerte. Hasta luego.